en este día que para nosotros tiene una relevancia especial, que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Los días de determinados temas hacen que nosotros nos tomemos unos minutos para reflexionar en un tema que, como todos ustedes saben, sensibiliza enormemente a la población, ha sensibilizado a nuestra comunidad. Entonces creíamos importante desde el Departamento de Salud Mental con el doctor Fleitas y desde nuestro Departamento de Primer Nivel de Atención con la doctora Pesati y la doctora Spalvier, poder acercarnos a la población y transmitir de alguna manera nuestra sensibilización con este tema y nuestro aporte sobre lo que estamos trabajando. Nosotros sabemos que desde nuestro rol de agentes promotores de salud, tanto física y psíquica, debemos poner un énfasis y una atención especial en la prevención del suicidio, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo desde estos departamentos y a continuación los doctores van a hablar y van a responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes realizar. Estamos a la orden también desde Comepa para lo que se necesite hacia nuestros usuarios y, repito, hacia la población en general. Gracias por aceptar la invitación y concurrir a esta convocatoria. Bueno, desde Comepa, como ya dijo la doctora Laurino, desde la dirección técnica, estamos enfocados en priorizar lo que es el primer nivel de atención en salud, donde se realiza la mayor parte de las consultas externas de los usuarios y donde debemos resolver aproximadamente el 80% de las consultas en este primer nivel de atención, que es de baja complejidad. Dentro de las cosas que nos ha dejado la pandemia, hay un alto requerimiento de consultas por motivos de salud mental que pensamos que tenemos que abordarlos en una manera conjunta entre el primer nivel de atención de Comepa y el servicio de salud mental. Nosotros, hoy es el Día Internacional del Suicidio, tenemos una tasa bastante alta de suicidios en Uruguay, que está en el 20,6 cada 100.000 habitantes, que ha ido en aumento en los últimos 20 años, que se ve más en el sexo masculino que en el femenino, que en las personas mayores, en los adultos mayores a partir de 65 años, la tasa es aún mayor, es de 30 cada 100.000 habitantes. Y ahora también, con lo que nos ha dejado la pandemia, hay altos requerimientos de salud mental a nivel del grupo etario de los adolescentes. Entonces estamos instrumentando un plan de trabajo con los centros educativos, porque a los adolescentes esto les ha provocado un montón de síntomas de desmotivación. El aislamiento ha llevado que ahora en el retorno de la presencialidad no estén socializando como socializaban en la época prepandemia. Hay mayor uso de pantallas, hay mayor tasa de lesiones en los adolescentes. Entonces estamos elaborando un plan de trabajo con algunos de los centros educativos que han solicitado un poco de ayuda para abordar estos temas. Y bueno, y eso se los va a contar la doctora Pesati y el doctor Fleitas. Bueno, buenos días a todos. Como les decíamos, entonces estamos hablando, más que nada haciendo énfasis en la prevención de este tema tan importante y triste a la vez. Queríamos destacar que lo primero es que la acción que tenemos que tomar cuando hablamos de prevención de suicidio es una acción colectiva. Esto no está enfocado a que solo los trabajadores de salud podamos solucionar este problema o podamos prevenirlo. Sabemos que donde se origina el problema que lleva a una persona a pensar en un intento de autoeliminación, en un suicidio, se genera en lo social, en lo familiar, en la falta de
varias cosas. Puede ser falta de trabajo, puede ser falta de acompañamiento desde el hogar a un adolescente, pueden ser tristezas múltiples por diversos problemas de la vida. Entonces, cuando a nosotros nos llegan al servicio de salud, a veces estamos como tarde. Y sabemos y tenemos la sensación, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el problema se origina en la sociedad y la solución tiene que ser colectiva. Por lo tanto, nosotros convocamos a que todos nos hagamos responsables de las acciones que podamos tomar desde cada sector, desde lo social, desde lo educativo, desde la salud y principalmente desde lo familiar. En lo que a mí me compete, que estoy encargada del Servicio de Prevención y Promoción, también me encargo del Servicio de Salud para Adolescentes. Y ahí es donde vemos a veces estas grandes fallas a nivel social y a nivel familiar. Sentimos en las consultas siempre, muchas veces, que el adolescente tiene falta de espacios dentro de su propia familia y dentro también a veces de sus centros educativos. Falta de espacios para que lo escuchen, para que lo comprendan, para que lo acompañen. Y esto muchas veces es lo que empieza generando ese desánimo, esa tristeza, esa falta de no ver soluciones, ¿tá? Entonces, lo que decimos es que no hay soluciones mágicas, no es solo el sistema de salud el que tiene que solucionar este problema, somos todos, cada uno de nosotros tiene seguro algo que aportar. Por lo tanto, decíamos que hay muchas acciones que se pueden tomar como prevención de suicidio, ¿tá? Pero las tenemos que tomar entre todos. Eso es lo fundamental que quería decir. Y la campaña de este año, digamos, en cuanto a prevención, se basa en la esperanza a través de la acción, ¿tá? Es decir, no quedarnos en palabras y en información siempre negativa, mostrando números solamente. Les puedo decir que está de 10 camas ocupadas en CTI, una siempre está ocupada por un intento de autoeliminación. Que es lo que le llaman esa pandemia silenciosa. Les puedo decir también que en las Américas las estadísticas de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, muestran también que el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes y jóvenes, y eso es espantoso. Es espantoso, pero les vuelvo a decir que la solución está en todos nosotros, que es colectiva y que tenemos que dar realmente esperanza. Esperanza de que cuando vemos un adolescente complicado, problematizado, tiene que haber alguien que responda rápidamente, tiene que haber un grupo que responda, tiene que haber una familia que responda, y todos colaborando un poquito, poniendo un granito de arena, vamos a hacer que ese adolescente, ese joven o ese adulto mayor o ese adulto en general o ese niño, porque pasan niños también, soy pediatra y también sé que pasan niños y es tristísimo también, pero sabemos que todos podemos colaborar. Eso es fundamental y era el concepto principal que queríamos transmitir, que esto es una responsabilidad de todos y que seguro que si nos sentamos a pensar se nos van a ocurrir soluciones, aparte de los tips que podamos dar nosotros desde la salud y también el acompañamiento profesional en las situaciones complejas, que por supuesto lo vamos a brindar siempre. En eso ahora el doctor también les va a contar, en lo que estamos, siempre va a haber una respuesta. Sabemos que a veces la demora en la atención a la salud es un factor también que incide en el suicidio, pero sabemos también que, por ejemplo, hablando de adolescentes, tenemos 6.500 adolescentes en la institución. Según las encuestas, hasta el 50% tienen problemas emocionales o problemas de salud mental, aunque sea algo leve. Y no podemos abordar individualmente a esa enormidad de adolescentes. Y sí podemos colaborar entre todos para que esos problemas se hagan cada vez menores y no lleguen a estas situaciones de intentos de autoeliminación o suicidio. Pretendemos llegar con un mensaje al conjunto de la población, en particular Comepa, transmitirle en qué estamos trabajando y aprovechar este día de hoy de prevención del suicidio, que más allá para esta reflexión que las compañeras brindaban con respecto a la realidad del suicidio en el Uruguay, que es una realidad triste por los números que tenemos, ¿no? Que son números más que destacados por las muertes que produce, es una oportunidad también para realizar con el conjunto de la población un abordaje de una temática de una forma diferente, ya que la dimensión así lo amerita. Las compañeras señalaban las cifras,
que hoy nos golpean, que son cifras del año pasado, las que nos ha compartido el Ministerio de Salud Pública, de esos 20,6 cada 100.000 habitantes. Pero también hay otras cifras y otra evidencia que la Universidad de la República ha ido desarrollando a lo largo de este año, abril, mayo y junio, y que es parte de la evaluación de lo que significa la repercusión de la pandemia, ¿no? Entonces ahí hemos tenido diferentes evaluaciones realizadas por grupos de trabajo dentro del GACH, que finalizó, pero que antes de esa actividad nos aportó una información más que significativa para la adolescencia, y también de la Sociedad de Pediatría, que nos ha volcado información con respecto a qué está pasando con los niños y con los adolescentes. Hay una cuestión que tiene que ver con elementos que nos ayudan a pensar qué está pasando en la adolescencia, y eso es lo que queremos que la sociedad pueda pensarlo en colectivo. Hay problemas del sueño significativo, ¿no? Donde hay un 48% de los adolescentes que tienen alterado el sueño. Eso lo tenemos que vincular con lo que ha pasado en estos 17, 18 meses, donde el uso de las pantallas, ¿no? La utilización de la noche, el cambio de la noche por el día, han sido elementos más que significativos. También el conjunto de ansiedad y depresión que se presenta en el conjunto adolescente es bien importante. Entonces, y son cifras que marcaban, como decía la doctora recién, un número que si lo canalizamos por consulta es imposible de responder. Entonces eso ha motivado que la institución ha tomado como definición ir a las instituciones y desde ese lugar trabajar junto con los docentes, junto con aquellos que están en el primer contacto con los adolescentes y son los que en primera instancia están recibiendo esta situación. Ya que todo esto se empieza a presentar desde el comienzo de la presencialidad y también en las instituciones prestadoras de salud desde que comienzan la atención. O sea, han comenzado los controles de niños, los controles de adolescentes, y toda esta temática empieza a florecer. Como muy bien se adelantaba, porque los estudios marcaban eso, que la repercusión que iba a traer con respecto a la población en general, pero la adolescencia y sobre todo los grupos de 18 a 34 años, eran los más afectados por lo que significó el aislamiento. Entonces, desde ese punto de vista, si le agregamos todo lo que tiene que ver con los otros componentes de la salud, y acá vale un poco complementarles de que lo que significa lo mental de la salud. Y decimos lo mental de la salud y no la salud mental, ¿no? Porque habitualmente se tiende a pensar la salud mental como la enfermedad mental. Y esto que decían las compañeras, que estamos hablando, son malestares que no necesariamente son enfermedad mental. Son malestares que tiene el conjunto de la población a partir de una pandemia que vivimos todos, ¿no? Y han aumentado determinadas situaciones que son las preocupantes. Hace un rato les decía los problemas del sueño, los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas de consumo de alcohol, los problemas del consumo de cannabis también son parte. La pérdida del relacionamiento social que han tenido los adolescentes, esa desconfianza, esa cuestión de no aglomerarme, han generado miedos, se han presentado miedos y son muy intensos, y todo eso se vuelca a la presencialidad. Entonces, imagínense lo que está significando hoy en los centros educativos, ¿no? Que los docentes pretendan trabajar los contenidos cuando muchos de los adolescentes y niños están afectados por esta situación. Entonces, si no atendemos en conjunto y de forma colectiva y desde varias instituciones esta problemática, va a ser muy difícil administrarla, gestionarla, producir un resultado que dé como significado principal o como resultado principal el trabajo de lo que es retornar a esa normalidad que teníamos. Entonces, queda claro que lo mental de la salud es un componente de la salud y no la salud mental que a veces se ve como algo aparte. Queda claro que también lo social de la salud hay que contemplarlo, porque hay muchas situaciones donde la pérdida de trabajo, lo que ha sido el desempleo, lo que ha sido, también ha afectado lo mental de la salud, ¿no? Y ni que hablar el relacionamiento intrafamiliar. Si bien la pandemia nos ha quitado cosas, también nos ha dado nuevas oportunidades. Y esas nuevas oportunidades tienen que ver con los vínculos intrafamiliares, que en algunos casos mejoraron, ¿no? La oportunidad de interactuar padres con hijos, esos son factores protectores, ¿no? Pero hay otros donde hay factores de riesgo, como es el aislamiento, sobre todo en la adolescencia, que genera muchas veces situaciones donde la crisis y la ansiedad se hacen presentes. Y las conductas suicidas tienden a verse en esta situación.
Entonces, ¿cómo abordar estas situaciones? Es parte de lo que la institución se ha propuesto trabajar con las instituciones de enseñanza secundaria. Y así estamos trabajando con el Liceo 3, con el Liceo 1, con el Liceo 5, ¿no? Y prontamente, junto con la Dirección Departamental de Salud, vamos a trabajar con la sala de directores y con los directores de UTU de Paysandú, con el ánimo de generar un clima de intervención, ¿no?, que atienda a esta realidad que todos estamos viviendo. O sea, estamos planteando abordajes colectivos para un tema que es masivo y que no sería viable canalizarlo todo por consultas psiquiátricas o psicológicas. Eso no quita que aquellas situaciones más graves, aquellas situaciones donde hay necesidad de abordar una situación de depresión o una situación reiterada de conductas suicidas, deben y se canalizarán por lo que tradicionalmente se aborda. Queremos ampliar ese abanico y lo queremos hacer junto con otras instituciones. Y eso es lo que hoy queríamos aprovechar a transmitir al conjunto de la población, ¿no? La idea de que de esto tenemos que trabajar entre todos, de que de esto la familia también tiene que colaborar para poder absorber las repercusiones que ha traído esta pandemia en el conjunto de la población, donde muchas veces los propios padres también están afectados, los propios docentes también están afectados, y nosotros como recursos de salud también hemos sido afectados en muchos aspectos de esta realidad. Entonces, comprendernos que somos parte de la solución es una de las consignas que estamos proponiendo para trabajar en este periodo que se nos viene, donde se presentan nuevas situaciones. A mí me han llegado personalmente o a través de la dirección técnica pedidos institucionales y los colegas que están en la atención, sobre todo de estas situaciones, en su plan de acción entienden que se debe de ir hacia las instituciones porque desde lo individual es absolutamente imposible abordar todas estas instancias. No solo es imposible, sino que nosotros creemos que en este plan de acción debemos de ir hacia la sociedad, ¿verdad? Me gustó, creo que no sé si es un eslogan, Rosana, lo que tú decías de la esperanza a través de la acción. Esta es la jornada de prevención de suicidio, o sea, nosotros queremos dar un mensaje hacia la población que sea un mensaje esperanzador, ¿verdad? O sea, el suicidio no es consecuencia directa de la pandemia, digo, esta es algo que ha existido siempre, digo, se ve acentuado por esta situación de pandemia que se vivió. Es de esas cosas que no se hablan y nosotros queremos que se hable, porque la manera de poder prevenir esta situación tristísima, que es el intento de muerte o la muerte conseguida a través de la autolesión, nosotros queremos abordar eso. Entonces, el énfasis es en los adolescentes, por algo obvio, ¿verdad? Porque digo, son el futuro, y el suicidio de un adolescente, leíamos un artículo el otro día, afecta no menos de a 100 personas de su entorno, de sus compañeros, de su familia, de sus vecinos, de sus clubes deportivos. Entonces digo, es tan amplio el tema que independientemente de si son las instituciones las que nos piden o nosotros vamos hacia ello, el concepto es, se debe hacer en la sociedad, se debe hacer en las instituciones, se debe hacer en los equipos.